Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más, explorando las intrincadas y fascinantes historias del mundo del espectáculo turco. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza, generando ríos de tinta digital y conversaciones apasionadas entre los seguidores, la supuesta distancia que separa a dos de los nombres más brillantes y queridos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la clave para desentrañar este misterio podría residir en unas recientes declaraciones de Afsanur Sancaktutan, una colega y amiga cercana, quien, según nuestras fuentes, ha arrojado luz sobre por qué Hande Erçel podría estar, aparentemente, marcando una distancia con Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este enredo amoroso y mediático que tiene a todos en vilo. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este drama, un recordatorio vital para quienes se unen a nosotros por primera vez: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es un proceso completamente gratuito y la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras exclusivas sobre las últimas noticias del entretenimiento, los secretos mejor guardados del espectáculo turco, análisis profundos y mucho más. Únanse a nosotros y formen parte de esta familia de apasionados por el brillo de las estrellas. Ahora, para aquellos que quizás no sigan de cerca el vibrante y a menudo sorprendente mundo de las celebridades turcas, es crucial establecer el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno gracias a su participación estelar en la exitosísima serie Sen Kalkam. La química que irradiaban en pantalla era tan intensa, tan genuina, que la chispa de los rumores sobre una relación fuera de cámaras no tardó en encenderse. Y en un giro que sorprendió y deleitó a muchos, esos rumores no solo se confirmaron, sino que se convirtieron en una de las historias de amor más seguidas y queridas de Turquía. Los fans los adoraban, los apoyaban incondicionalmente y las redes sociales se inundaban de momentos compartidos de su vida cotidiana, alimentando la ilusión de una relación idílica. Sin embargo, para la profunda decepción de una legión de admiradores, la pareja puso fin a su relación hace algún tiempo. Y desde ese momento, la dinámica entre ellos ha sido un lienzo constante de análisis para los medios y el público, un enigma sin resolver. Hemos sido testigos de encuentros esporádicos en eventos públicos, siempre marcados por una distancia prudencial, y las interacciones directas y públicas entre ellos han sido escasas, casi inexistentes, alimentando aún más las preguntas. ¿Cómo son sus relaciones después de la ruptura? ¿Siguen hablando? ¿Se evitan activamente? Estas son las preguntas que flotan en el aire. Y es precisamente en este punto, en medio de esta nebulosa de especulaciones, donde Afsanur Sancaktutan entra en juego. Afsanur, una actriz igualmente talentosa y popular en el panorama turco, se encontró recientemente en el foco de atención durante una entrevista. Se le planteó una pregunta directa sobre la relación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y su respuesta, aunque quizás no haya sido una declaración explícita del tipo, ella lo ignora porque esto y aquello, ha abierto la puerta a interpretaciones significativas y ha fortalecido la teoría de que Hande podría estar distanciándose de Kerem por una razón muy específica y para muchos comprensible. Según lo que Afsanur habría comentado, y esto es lo que ha desatado la oleada de especulaciones, parece ser que Hande Erçel estaría, en este preciso momento de su carrera, priorizando de manera absoluta su desarrollo profesional y personal. Sabemos que Hande ha estado inmersa en proyectos de gran envergadura, explorando activamente oportunidades en mercados internacionales, con un ojo puesto en Hollywood, y dedicando tiempo y esfuerzo a la lectura y el desarrollo de guiones y producciones fuera de las fronteras turcas. Esta ambición palpable y su férrea dedicación a la expansión de su carrera serían, según la interpretación general de las palabras de Afsanur, el principal motor detrás de la aparente falta de contacto cercano de Hande con Kerem. La clave, al parecer, no reside en rencores persistentes o en un final dramático de su relación amorosa, sino más bien en un enfoque estratégico, decidido y profundamente personal de Hande hacia la consecución de sus metas profesionales más ambiciosas. Afsanur Sancaktutan, al ser interpelada sobre la aparente indiferencia de Hande hacia Kerem, habría ofrecido una perspectiva que, lejos de generar polémica, busca aportar claridad. Sus comentarios habrían apuntado en la dirección de que cada uno tiene sus propios caminos, y que Hande está actualmente muy metida en su trabajo y en sus proyectos futuros. La idea que emana de estas palabras es que, en lugar de invertir energía en mantener vínculos con relaciones pasadas o en interacciones que puedan distraerla de sus objetivos primordiales, Hande prefiere dedicar cada gota de su energía a su crecimiento profesional.
Y este es precisamente un aspecto de Ande que muchos de nosotros admiramos profundamente, su determinación inquebrantable, su visión de futuro clara y su férrea voluntad de alcanzar nuevas cimas. Es fundamental recordar que las vidas de las celebridades son, inevitablemente, objeto de un escrutinio público implacable. Los medios de comunicación y los seguidores son propensos a interpretar cada gesto, cada silencio, cada mirada, como una señal de algo mucho más profundo o complejo. En este escenario particular, la supuesta ignorancia de Ande hacia Kerem podría ser, en realidad, una decisión consciente y meditada de mantener una distancia saludable y necesaria para poder concentrarse plenamente en su carrera. Esto cobra aún más relevancia ahora que está explorando activamente mercados internacionales, un terreno que demanda una dedicación total y una concentración inquebrantable. Kerem, por su parte, también se encuentra en un momento de gran efervescencia profesional, con proyectos en Turquía y, según se rumorea, un creciente interés en expandir su influencia al mercado internacional. Podríamos afirmar que Afsanur Sankaktutan, con sus declaraciones, ha intentado, en cierto modo, aportar un soplo de calma y racionalidad a una situación que, de otro modo, podría haberse visto envuelta en especulaciones más escandalosas. No ha inventado un conflicto donde no lo hay, sino que ha ofrecido una explicación plausible, respetable y, sobre todo, centrada en el ámbito profesional, un área donde la determinación y la ambición son virtudes altamente valoradas. A veces las rupturas sentimentales no culminan en enemistad o en resentimientos profundos, sino en una aceptación serena de que los caminos de dos personas pueden separarse y que cada uno tiene sus propias prioridades y objetivos. Y en el caso de Hande Erçel, su prioridad actual parece ser, sin lugar a dudas, su despegue profesional a nivel global, un objetivo ambicioso que merece toda su atención. ¿Qué implicaciones tiene esto para los fervientes seguidores de la pareja? Para los fans incondicionales de Hande y Kerem, aquellos que esperaban verlos reunidos nuevamente, o al menos mantener una amistad cercana y cordial, estas declaraciones podrían ser, en cierta medida, decepcionantes. Sin embargo, también representan una oportunidad invaluable para apreciar la madurez, la perspicacia y la determinación de Hande como artista. Su enfoque inquebrantable en su carrera es, sin duda, lo que la ha llevado a las cotas de éxito que ostenta hoy en día, y es verdaderamente admirable observar su compromiso absoluto para alcanzar nuevas y emocionantes alturas. Además, es crucial tener en mente la naturaleza esquiva de las entrevistas en el mundo del espectáculo. Las palabras pueden ser fácilmente sacadas de contexto, malinterpretadas o interpretadas de una manera que difiere significativamente de la intención original del hablante. Es posible que Afsanur simplemente quisiera comunicar que ambos artistas están inmersos en sus respectivas carreras y que, consecuentemente, no disponen del tiempo o la energía necesarios para interactuar con la misma frecuencia que antes. Esta disminución en la interacción podría haber sido percibida externamente como una señal de ignorancia, cuando en realidad podría ser simplemente una consecuencia natural de prioridades profesionales divergentes. No necesariamente implica un conflicto latente o un rechazo directo de parte de Hande. Por otra parte, observamos a Hande Erçel activamente presente en las redes sociales, compartiendo aspectos de su vida cotidiana, sus rutinas de ejercicio, sus viajes y, por supuesto, sus emocionantes proyectos profesionales. En estas publicaciones, no se vislumbra ninguna mención directa ni interacción explícita con Kerem Bürsin. Esto refuerza la idea de que, si bien no hay una hostilidad declarada o públicamente manifiestada, tampoco existe una relación de cercanía o de contacto frecuente en el momento actual. La distancia, aunque profesional, parece ser tangible. Podríamos aventurarnos a especular si Kerem Bürsin ha intentado activamente acercarse a Hande y si ha encontrado algún tipo de rechazo, pero hasta la fecha, no existe información concreta que respalde estas hipótesis. La perspectiva que Afsanur Sankaktutan ha ofrecido se centra en una Hande profundamente enfocada en su carrera, y esta parece ser la línea argumental más sólida y coherente hasta ahora. En resumen, las esclarecedoras declaraciones de Afsanur Sankaktutan sugieren que la aparente indiferencia de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin se debe, primordialmente, a su intensa dedicación a su carrera y a sus ambiciones profesionales. Hande estaría priorizando el desarrollo y la expansión de su trayectoria artística, especialmente en el ámbito internacional, y esto implicaría, de forma natural, mantener una cierta distancia de relaciones pasadas o de interacciones que puedan desviar su valiosa atención de sus metas. No parece existir un conflicto directo o una animosidad subyacente, sino más bien una elección consciente y estratégica de enfocar toda su energía en la consecución de sus objetivos personales y profesionales.
Y así, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante desgranar este tema que tanto ha dado que hablar, un mosaico de especulaciones y posibles realidades. Hemos visto cómo las declaraciones de Afsanur Sankaktutan han abierto una ventana a la posible razón detrás de la compleja dinámica que hoy une y separa a Hande Erçel y Kerem Bürsin, apuntando a una Hande decidida y con la mirada puesta en conquistar el vasto y competitivo mundo del entretenimiento a nivel global. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información interesante, entretenida y sobre todo, reveladora. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que esta es la razón principal detrás de la distancia? ¿Han vivido alguna experiencia personal donde la ambición profesional ha eclipsado o transformado las relaciones personales? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y por supuesto, si han disfrutado de este contenido, no olviden demostrar su apoyo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean apasionados del espectáculo turco o que simplemente disfruten de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces.